Buenos días mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Damos gracias a nuestro Dios porque un domingo más nos hemos podido reunir, esperando que este culto sea de agrado para Él. Vamos a encomendar todo lo que nosotros hagamos en esta hora al Señor para que llegue como un perfume grato delante de su presencia. Agradecemos al Señor también porque tenemos el privilegio de poder seguir aprendiendo de Él a través de su palabra. Damos gracias al Señor también por que darnos medios para poder hacerlo. Es solamente una demostración de su gracia siempre para con nosotros en estos tiempos, que son tiempos difíciles para nosotros, en que tristemente no podemos reunirnos como quisiéramos. Pero no podemos solamente quedarnos ahí, sino que siempre agradecer al Señor por todo, porque gracias a Él tenemos todo. Y qué mejor que gracias a Él solamente también tenemos salvación. Es un motivo de agradecimiento de que el Señor se fijó en nosotros siempre. Así que vamos a rendir alabanza, vamos a rendir culto a nuestro Señor para que este día sea para su honra. Vamos a tener un momento de oración. Amado Señor, le agradecemos porque podemos reunirnos. Gracias porque tu palabra nos guía, tu palabra nos alimenta en esta hora. Te pedimos que este culto al Señor sea para tu honra, sea para tu gloria, agradeciéndote por todas las cosas que siempre nos das tú, Señor. Guíanos, Padre, a que podamos hacerlo con respeto, con amor, con seriedad, para que todo lo que nosotros digamos, cantemos, entendamos, sea para también ponerlo en práctica y podamos reflejar también esa enseñanza en nuestra vida para nuestros pares. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz en este mundo, ayúdanos a poder ser de aliento también a las personas que lo necesitan, ayúdanos, Padre, a poder ser embajadores, para poder ser personas que podamos llevar tu palabra para que te conozcan muchas otras personas. Ayúdanos, Señor, a poder hacer esto, a ser discípulos, ese es tu gran mandato. Ayúdanos a poder honrarte, glorificarte con nuestras vidas también, Señor. Bendice a esta iglesia local para que el crecimiento, tu palabra, sea para siempre tu gloria, tu honra, para que podamos siempre entender y comprender de que sin ti no somos nada, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando a esta hora, para que puedan también tener sus mentes, su corazón atentos al consejo de tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como todos los domingos tenemos también momentos de alabanza a nuestro Dios, momentos de exaltación, donde podemos rendir alabanza con nuestras voces a nuestro Dios, y eso es realmente un gozo que podamos cantar en nuestros hogares. Así que vamos a pasar un periodo de alabanza nuevamente con un himno y también con alabanza nueva. Yo sé que quizás son alabanzas que usted nunca ha escuchado, pero realmente son alabanzas que tienen contenido bíblico y qué mejor que poder cantar entendiendo de que se habla de nuestro Señor. Así que voy a dejar este tiempo de alabanza esperando que usted pueda alabar junto a su familia en esta hora, o si está solito o solita, que lo haga también de la misma forma. Ustedes saben que siempre está la letra proyectada, pero que podamos tener este tiempo de adoración al Señor entendiendo lo que estamos cantando. Así que vamos a pasar a este periodo de alabanzas. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegres, yo vivo siempre aquí,
Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Bien, hermanos, luego después de haber alabado a nuestro Señor, por haber glorificado su nombre a través de nuestras voces, vamos a pasar a lo que es la exhortación, la palabra de Dios, la enseñanza, y como ya hemos visto durante varios domingos, estamos estudiando la epístola a los Colosenses. Esta epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, una iglesia joven, una iglesia que estaba recién comenzando, pero tristemente estaban entrando falsas enseñanzas, y Pablo tenía que interceder porque no podía permitir que pasaran esas cosas, y les enseña que ellos sean dignos del Señor, que sean personas llenas del conocimiento de Dios, para que no llegaran falsas enseñanzas y esas personas las creyeran. Vemos también los domingos anteriores que hablamos acerca del Evangelio, este fundamento. Bajo este título estamos viendo durante todo este tiempo que debemos estar fundamentados en Cristo, vamos a estar firmes en nuestra fe. Y eso es lo que vimos hace 2 domingos atrás, fundamentados en el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? La obra del Señor Jesucristo en la tierra. Y vemos también después fundamentados en la plenitud de Cristo, hablando acerca del poder de Cristo, de quién es Cristo. Eso lo vimos el domingo pasado. Y hoy, mis hermanos, vamos a ver de los versículos 20 al 23, que debemos estar también fundamentados en la reconciliación en Cristo. Reconciliación en Cristo. Así que, mis hermanos, por favor, acompáñenme a la carta a Colosenses, capítulo 1, versículos del 20 al 23. Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a tener un momento más de oración. Amado Señor, ayúdame a poder ser claro en la exposición de tu palabra. Ayuda también a mis hermanos a que puedan estar atentos al consejo de ella. Ayúdanos, Padre, en esta hora para que podamos practicar, Señor, lo que aprendemos, para que no solamente quede como un conocimiento en nuestra mente, sino que podamos llevarlo a nuestra vida diaria también, Señor. Bendice tu palabra en esta hora, que es nuestra guía. Gracias por tenerla. Ayúdanos a amarla y leerla constantemente todo este tiempo, Señor. Gracias porque durante todo este tiempo también hemos podido comprenderla, hemos podido escudriñarla, y es solamente un privilegio que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo especial, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como yo les dije, estamos hablando acerca de los fundamentos bajo este título. Ya llevamos 2 domingos y este es el último en que estamos hablando acerca de estos fundamentos que son en Cristo. Fundamentos en Cristo, hablamos en el Evangelio de Cristo, hablamos en la plenitud de Cristo, y ahora vamos a hablar acerca de la reconciliación en Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es lo importante en toda la epístola. Y vemos acá en el versículo 20 también que se sigue hablando acerca de Él. Y dice, versículo 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Sigue hablando el apóstol Pablo acerca de Cristo, ¿ya? Dice, y por medio de Él, este mismo, hermanos, Cristo, que fue, o que es, perdón, la imagen del Dios invisible, el primero en la creación, como lo vimos el domingo pasado, el creador de todas las cosas, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el portador del poder divino de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo. Pero además, por medio de Él, de Jesucristo, va a reconciliar todas las cosas, no solamente a la humanidad. Dice el texto claramente, todas las cosas. Y tenemos que entender qué es lo que es reconciliar. Reconciliar significa cambiar totalmente o completamente, ya que viene siendo lo mismo. En este caso, Él cambia la relación completa entre Dios y todas las cosas, no solamente entre Dios y el hombre.
sino que el Dios y también todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor tiene que reconciliarse con Dios. Y vemos claramente que sigue diciendo el texto, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cristo, hermanos, tiene que reconciliar el hombre, reconciliar a Dios con la creación, ¿ya? Cristo tiene que reconciliar a Dios con su creación. La Biblia dice que la tierra fue maldita. Fue maldita no porque la tierra ha hecho algo malo, sino que fue maldita por el hombre. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, cuando le desobedeció en Edén y quiso hacer su propia voluntad, fue castigado por sus actos. Y no solamente él, ni la mujer, ni la serpiente, sino que por causa del hombre en este caso, la tierra fue maldita. Acompáñame a Génesis 3:17. Génesis 3:17. Génesis 3:17, en este contexto que el Señor está hablando con la mujer, con la serpiente y con el hombre. Y vemos acá que se dirige al hombre en este castigo, en esta desobediencia que tuvo el hombre. Y dice, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos acá que la tierra está maldita por la causa del hombre, del pecado del hombre. La creación antes de la caída era perfecta. Y vemos eso en Génesis 1, un poquito más atrás. Génesis 1, en la creación, cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, vemos en reiteradas ocasiones que dice el Señor, y vio Dios que era bueno. Versículo 10, versículo 12, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, la parte final, y vio Dios que era bueno. Versículo 21, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, y vio Dios que era bueno. Y versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. La creación, mis hermanos, era perfecta. Perfecta. Y lo que le dio toda esa perfección fue el hombre. El hombre fue la guinda de la torta dentro de toda esa creación, pero vemos que esa guinda de la torta corrompió todo lo que se había hecho, ¿ya? Y debe ser en este caso reconciliada a través de su creador, no reconciliada a través de ninguna persona o de la gente que hace este tema de recolectar la basura y sacar la contaminación del planeta. No, esa gente no va a reconciliar y no va a cambiar la tierra, sino que su mismo creador, el Señor Jesucristo, como acabamos de ver, que en Él fueron creadas todas las cosas, Él tiene que hacerlo y lo va a hacer en el futuro, ¿ya? En los postreros días vamos a ver que la tierra será cambiada. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8 nos habla acerca de esto. Romanos 8, 20 al 22. Romanos 8, 20 al 22. Vemos que por esta causa del pecado del hombre, desde ese entonces la tierra, tras la caída en este caso, está bajo maldición y tuvo también su consecuencia. Y eso lo vemos también en Noé, cuando el Señor trajo, en este caso, diluvio a la tierra porque la tierra estaba llena de maldad. Llena de maldad. Entonces vemos que el Señor quiso sacar toda esa maldad de la tierra porque ya estaba llena por causa, en este caso, del hombre. Pero vemos también que siguió de la misma forma porque el pecado no estaba sacado completamente de las personas. Tenía que venir ese sacrificio perfecto que todavía no estaba en ese tiempo. Entonces vemos que tras la familia de Noé siguió el pecado y se empezó a seguir corriendo, en este caso, por toda la tierra, a expandirse. Pero vemos acá que vamos a tener una reconciliación con nuestro Creador. La tierra se va a reconciliar con el Creador. En Romanos 8, verso 20 al 22, dice así: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces vemos claramente que la tierra está, en este caso, con dolores de parto. Las damas, en este caso, las hermanas pueden entender esta situación. Los dolores de una mujer que va a tener a su bebé realmente deben ser muy fuertes. Nosotros los hombres no podemos entender más o menos cómo puede ser ese dolor, pero debe ser un dolor muy terrible. Pero imagínense, la tierra está de esa forma. La tierra está de esa forma. Nosotros quizá en nuestra comunidad, en Chile, decimos, no, quizás no se ve tan mal, sí, pero en otros lugares de la tierra, la tierra no es solamente Chile, no es Sudamérica, es mucho más. Entonces tenemos que entender que la tierra está corrompida por todos lados. Hay maldad en todos lados. Y vemos que está así, con dolores, con dolores. No paran esos dolores constantes. Entonces debemos entender también de que el apóstol Pablo le está hablando a los colosenses de que la creación, ¿ya? La creación va a ser reconciliada. No se trata esto, hermanos, de un universalismo, ¿ya? De que todos van a ser salvados, ¿ya? Porque eso es diferente. De que todos, inclusive Satanás y sus ángeles caídos, van a ser perdonados o reconciliados con Dios. Eso no, rotundamente no. Sino que tras el sacrificio de Cristo en la cruz, la tierra y el cielo y la creación completa va a ser liberada de la corrupción, liberada del pecado en este caso. Acompáñenme por favor a otro texto, segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13 dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vemos a través de este texto y también lo que se nos menciona en Apocalipsis 21, que hay cielo nuevo y tierra nueva. Acompáñenme por favor también a Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21, versículo 1. Vamos a entender de que va a haber un cambio, ya no va a existir esta tierra, va a haber una tierra nueva. Dice así: vi un cielo. Tenemos que entender de que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en una revelación acerca de lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Entonces por eso lo que se dijo del apóstol Pedro, acá lo ratifica claramente Juan. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, ya no están. Y el mar ya no existía más. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros. La tierra va a ser reconciliada con el Señor, restaurada con el Señor. ¿Ya? Porque ella fue, en este caso el Señor fue la creadora de esta tierra. Entonces tenemos que entender de que se va a reconciliar al igual que nosotros con el Señor. Y vemos que esta reconciliación lo hace a través de la paz, mediante la sangre de su cruz. Cristo, mediante su sacrificio perfecto, que hemos estado viendo también los domingos anteriores, reconcilia a la creación con Dios. ¿Ya? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y eso trajo paz con Dios. Paz. Entonces vemos que eso no solamente fue con nosotros los hombres o el ser humano, sino que también con su creación. Pero la creación todavía está gimiendo, ya gimiendo, pero va a ser reconciliada, restaurada completamente en el futuro. Versículo 21. Y a vosotros también, ojo acá, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Le está hablando directamente a los colosenses y también podríamos decir que nos está hablando a nosotros, ¿ya? Nosotros antes de conocer al Señor éramos extraños, que quiere decir alejados, distantes, y éramos enemigos, ¿ya? Aborrecibles, personas que realmente no podían tolerar estar juntas. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Uno entiende bien claro lo que es ser un enemigo en las películas, etcétera. Se mencionan personas que realmente no se pueden ver, ¿ya? Y de esa forma éramos nosotros con Dios. Éramos aborrecibles. El ser humano está distante y aborrecido por su actitud.
ya, por su actitud. ¿Por qué? Porque odian a Dios y repudian todas sus normas de santidad. ¿Me entienden? El ser humano común y corriente no, no quiere a Dios o no busca a Dios porque no quiere obedecer lo que el Señor le manda. Porque todo lo que el Señor nos manda es para nuestra vida, es para nuestro beneficio. Pero tristemente, ¿qué pasa? La gente piensa hacer las cosas por sí misma porque son para mejor deleite, satisfacción, las cosas de este mundo. Pero la gente no busca a Dios. No hay nadie que busque a Dios y diga, no, realmente yo de un día para otro voy a buscar a Dios porque sé que Dios es más importante, tengo ese presentimiento. No, eso nunca lo vamos a ver, porque vemos que Dios es la persona que tiene que ir a la persona, no nosotros a Dios. Y eso es claro. Y vemos claramente en su palabra que habla que nadie busca a Dios. Acompáñenme a Salmos 14, 1 al 3. Salmos 14, del 1 al 3. Y vamos a ver también de que el apóstol Pablo, cuando escribió parte de la carta a los romanos, se sujetó de esto. Lo vimos domingos anteriores también cuando leímos Romanos, que hablaba de este mismo texto. Pablo agarró de este texto para escribir parte de la epístola a los romanos y dice, Salmo 14 del 1 al 3, dijo el necio en su corazón, dijo la persona realmente que no entiende, ya, no hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso, hermanos, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, no es por algo que nosotros hagamos, no es porque nosotros seamos buenos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha sido buena, pero hoy en día está en el infierno. ¿Por qué? Porque no por ser bueno, no por obras, no por hacer cosas buenas, nosotros vamos a ser salvos. Efesios 2 nos deja bien en claro, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, de creer en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y sigue diciendo el texto, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, realmente yo me salvé porque fui bueno, le di alimento a las personas pobres, ayudé en tal parte, fui a ayudar a las personas que estaban enfermas. No, no es por eso que nosotros nos salvamos. Es porque Dios se fijó en nosotros, es porque Dios vino a nosotros. No porque nosotros vayamos a Dios, porque el ser humano común y corriente que no conoce a Dios, no busca a Dios y no busca hacer lo bueno. Y eso es claro, y eso lo vemos acá. Y nosotros éramos de esa forma también. ¿Ya? Extraños, enemigos y haciendo malas obras. El humano, como les dije, no busca de ninguna forma a Dios. Pero vemos que todas estas situaciones, como vemos acá, éramos extraños, enemigos y hacíamos malas obras. Los hermanos de Colosa eran así y nosotros también somos así, inclusive seguimos siendo así, tristemente, pero vemos la diferencia, sigue diciendo el texto. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, gracias al sacrificio de Cristo entregado a nuestro favor. Ahora nosotros somos salvados de la ira de Dios. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno o algo que nos haga decir, no, yo me compré mi salvación, no, yo pagué mi salvación. No, la salvación es gracia. Gracia, ¿qué significa? Un regalo no merecido. Nosotros no merecíamos la salvación de Dios. Nosotros no podemos entender la gracia de Dios. Es un misterio. Es un misterio. Porque no podemos entender cómo Dios pudo fijarse en personas tan pecadoras como nosotros. Sin embargo, nos amó y nos dio a su Hijo. Usted que es padre, usted que es madre, ¿daría a su hijo por personas que realmente no lo merecen? Yo creo que no, ¿cierto? Pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo por nosotros. Él vino a morir.
voluntariamente por amor a nosotros. Y dice que gracias a ese sacrificio en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, tuvo que morir Cristo por nosotros. Tuvo que pasar lo más atroz, lo más humillante camino a la cruz del Calvario. Le llamaban mentiroso, lo golpeaban. ¿Usted ha leído Isaías 53? Acompáñame por favor a leer Isaías 53. Y Isaías 53 nos muestra cómo Cristo estaba cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó, sí, yo solamente voy a leer algunas partes, dice, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado, dice él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Querido hermano, si usted no entiende lo que Cristo hizo por usted, déjeme decirle que realmente está en un problema muy grande. Si usted no vive sabiendo todos los días de su vida de que el Señor Jesucristo sufrió por usted, fue afligido a la cruz, y usted está haciendo cosas que realmente no glorifican al Señor con su vida, déjeme decirle que usted está en un gran problema. Porque Cristo murió por usted. Cristo vio en usted y puso sus ojos en usted para que fuera salvado. Fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Cristo tiene que intervenir mediante su sacrificio. Tienen que entender acá de que Dios tenía toda la potestad, todo el derecho de habernos mandado a todos al infierno. A todos haber muerto eternamente sin merecer nada. Porque eso es lo que merecemos. Castigo, la ira de Él. Porque acá todos pecamos. Romanos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos necesitados de Dios. Pero vemos acá que el Señor tiene que intervenir. En la línea del tiempo podríamos decir, en la humanidad, hacerse hombre para morir por usted y para morir por mí. Sustituyéndose. Nosotros deberíamos haber merecido todo ese sufrimiento que Cristo padeció. Pero Él, ¿qué dijo? Nos sacó de ahí, nos limpió y se puso Él y recibió toda la ira de Dios. Haciéndose cargo de todo el pecado que habita en el hombre, tuvo que ser despreciado y herido, muerto. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Porque como les dije, el Señor no solamente nos salvó, sino que también nos restauró, nos limpió. Y dice, santos, ¿qué es santos? Separados del pecado y apartado para Dios. Eso es lo que hizo Cristo. No solamente los salvó, sino que ahora somos santos gracias a Él. Porque Dios ya no nos ve como pecadores, Dios nos ve como a Cristo, santos. Sigue diciendo, sin mancha, persona intachable, sin culpa. Eso es lo que está tratando de decir esa palabra. De esa forma nosotros nos vemos. De esa forma nosotros somos.
ante el Señor, sin mancha y irreprensible. No hay ninguna cosa que puedan decir para culparnos a nosotros, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz, los que cometimos, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. Pero eso no es justificación para que pecamos deliberadamente. No es justificación, porque nosotros somos santos, somos apartados del pecado, somos sin manchas y tenemos que hacerlo. Tenemos que representar al Señor, porque somos embajadores de Él acá en la tierra. Verso 23. Y esto es todo lo que encierra lo que hemos estado viendo durante todos estos domingos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Estos fundamentos que acabamos de ver el domingo anterior del Evangelio, de la plenitud de Cristo, de la reconciliación en Cristo, Pablo nos está diciendo que tenemos que estar permaneciendo en esto, permaneciendo en los fundamentados, firmes en la fe, sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Y cuál es la esperanza del Evangelio? Que vamos a estar viviendo con Cristo en su casa eternamente. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Nosotros, que los que han muerto en Cristo no van a ir al infierno. Los que han muerto en Cristo van a estar con Él para siempre. Y dice el apóstol Pablo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Pablo fue comisionado por Dios en Hechos, capítulo 9, ¿para qué? Para que llevara el evangelio a los gentiles. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Si nosotros permanecemos firmes y fundados en la palabra de Dios, esto da una evidencia de que hemos sido reconciliados verdaderamente en Dios. Una persona, hermanos, que dice ser, me convertí, usan ese término también, que realmente no sé de dónde sale, pero nunca más, en este caso, dio indicios de permanecer en la palabra de Dios. O sea, esa persona dijo, se convirtió, pero no dio frutos, no demostró ser un creyente verdadero. En este caso, ¿usted cree que hubo una verdadera reconciliación con Dios? ¿O fue solamente un emocionalismo del momento? La vida, en este caso, de los salvados por Cristo cambia. No sigue de la misma forma. Hay un antes y un después. Comienza con un proceso de santificación y eso es evidente por nuestro entorno. Cuando nos aferramos a la esperanza del Evangelio que nos dice que hemos sido escogidos para Dios, para morar eternamente con Él. Nosotros en nuestro entorno vamos a demostrar que hemos cambiado. Porque ya no somos como antes, somos diferentes. Y tenemos que permanecer en eso, en la esperanza del Evangelio. Entendiendo lo que es el Evangelio, conociendo la plenitud de Cristo. ¿Quién es Cristo? Su poder. Y entender también la labor que nosotros tenemos también como reconciliadores, que lo vamos a ver al final. Pablo también se dice en la última parte, el cual se predica en toda la creación, hablando acerca del Evangelio, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo creyente tiene un mandato, en este caso de hacer discípulos. Esa es en la gran comisión, es el imperativo, podríamos decir, es la palabra, el verbo, es un mandato, es una orden. Por tanto, id, dice, y haced. El haced es un mandato. Tristemente, algunos interpretan ese pasaje como el id. O sea, ustedes vayan, ese es el mandato de salir. No, el mandato, el imperativo está en hacer discípulos. ¿Y cómo nosotros hacemos discípulos? Hablando primeramente de Cristo, de quién es Cristo. Él es nuestro fundamento, no hay nada más. Entonces, si nosotros somos fundamentados en Cristo, si nosotros enseñamos el Evangelio de Cristo, nosotros realmente vamos a estar discipulando a otros. Y vemos acá el ejemplo del apóstol Pablo, que predicó en diferentes lugares y llegó a recorrer en sus viajes aproximadamente 30.000 kilómetros, predicando el Evangelio a todos. Usted ve en los dibujitos que hay atrás de su Biblia, los viajes de Pablo. Pablo estuvo mucho tiempo viajando y no viajó solamente una vez y decir, está listo mi ministerio, ya hice todo por el Señor. No, Pablo viajó 2,
viajó 3 veces predicando de Cristo, haciendo discípulos. Timoteo es uno de ellos. Entonces, mis hermanos, Pablo no decía y no quedaba ahí su tarea de decir, ya prediqué hoy día y ya está listo, un tic en mi lista. No, era la vida de Pablo. Y eso también debe ser también para nosotros. Una vida de hablar del Señor a todos. Y hay muchas formas de poder hacerlo. Con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que reconciliar. Somos portadores de esta verdad, de esta buena noticia. Y tenemos que entregar esa buena noticia a los demás. Y de esa forma, a través de la palabra de Dios, de exponer una verdad bíblica, esa persona va a poder entender y va a poder el Señor actuar con esa persona y va a tener ese encuentro con el Señor. Acompáñeme por favor para terminar a 2 Corintios 5, versículos 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice así, 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que nos manda el apóstol Pablo. Somos embajadores de la verdad de Dios, de la buena noticia. Que Dios, hermanos, nos capacite para poder dar esta buena noticia y ayudar a reconciliar a la humanidad con su Creador. Porque eso es. Las personas que están muriendo sin Cristo son creación de Él. Y tristemente nosotros nos estamos callando esta verdad. Estamos dejando que nuestras familias que no conocen al Señor mueran sin Él. Y tristemente el desenlace de esa muerte va a ser sin Cristo. Es una muerte terrible. No van a descansar. Aunque muchas veces dicen que está descansando. Pero vemos que si muere sin Cristo no hay descanso. Así que mis hermanos, como hemos estado viendo durante todo este tiempo, la carta a Colosenses es realmente espectacular. El Señor nos manda y nos habla a través del Evangelio, nos habla de la plenitud de Cristo y nos habla acerca de la reconciliación en Cristo. Nosotros somos parte de eso. Tenemos que ser embajadores, reconciliadores con nuestro entorno también. Porque el Señor va a reconciliar, está reconciliando al hombre con la humanidad. Y más aún en este tiempo, un tiempo en que la esperanza es realmente a lo que se está aferrando a las personas. El miedo, la preocupación, la incertidumbre de gente que no tiene esperanza en lo que realmente debiese tener esperanza. Esperanza en lo que se dice en el Evangelio. El Evangelio es, como dice acá el texto, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Y cuál es esa esperanza? Versículo 13, el capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la esperanza del Evangelio, que nosotros vamos a vivir, los que creen en Cristo, van a vivir eternamente con el Señor Jesucristo, donde no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más pecado. Estaremos en una
comunión plena con nuestro Creador. Y eso es realmente un gozo. Y que todos debiésemos estar gozosos del regreso de nuestro Señor, que muchas veces trae miedo, trae preocupación, porque dicen ese es el fin del mundo. Pero para el creyente debiese ser lo que más anhela, el regreso de nuestro Salvador, sabiendo de que en ese lugar nosotros vamos a estar mejor. Así que mis hermanos, un gusto haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Recuerde todo lo que acabamos de ver. Es importante no solamente llenar nuestra mente de conocimiento, sino que también nuestro corazón tiene que reflejar eso hacia los demás. Como lo vimos también al principio con los hermanos de Colosas, que su fe ellos la demostraban a través del amor a todos los santos. Que ese también sea la forma en que nosotros lo hagamos hacia los demás. Que podamos tener tiempos de aprendizaje, tiempos de comunión con personas que no conocen del Señor, porque siempre tenemos posibilidades de hablar del Evangelio, pero el tema es que tenemos que saber qué es lo que tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. Así que mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a todos nosotros a poder seguir cumpliendo esa labor que nos encomienda, que podamos hacer discípulos, que podamos conocer más de Él para poder hacer un buen trabajo con nuestro Señor. Así que muchas bendiciones, mis hermanos, en este comienzo de semana, que sea un tiempo de bendición en todas sus quehaceres, en sus labores, esperando de que el Señor le esté fortaleciendo en esta pandemia y esperando también que esto vaya cambiando. A futuro el deseo de muchos de poder volver, pero sabemos todavía que no es el tiempo. Así que sigamos orando. Es importante la oración para el pueblo de Dios, para que el Señor pueda darnos ánimo de poder seguir en su obra. Así que mis hermanos, vamos a terminar con un momento de oración. Te agradecemos Señor por este tiempo, porque tú eres nuestro creador, eres nuestro reconciliador, y tenemos que agradecerte por todo lo que somos. Sin ti no somos nada. Gracias a tu obra en la cruz, ahora nosotros tenemos vida eterna. Gracias por ese sacrificio voluntario en amor hacia nosotros. Ayúdanos a poder agradecerte con nuestra vida. Sabemos que aunque tengamos muchas vidas, no vamos a poder agradecer eso tan grande que hiciste con nosotros. Ayúdanos a poder ser consecuentes con lo que creemos y podamos también reflejarlos en nuestra vida. Te agradecemos en este tiempo especial. Bendice a los niños de nuestra iglesia, a los jóvenes también, a los adultos, para que todos podamos seguir creciendo y aprendiendo de ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.